Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Ya se nos está acabando el programa. Hoy nos han acompañado diferentes personas, expertos en distintas áreas, hablando de nutrición infantil. Nuevamente, la doctora Irene Chateau está con nosotros. Ella escribió este libro. Está en inglés y recientemente fue traducido al español. Cuando tu hijo no quiere comer o come mucho. Aquí está el libro. Por si conoce esta carita usted, a mí me suena familiar también. Pero bueno, está en Amazon en inglés si le interesa y vamos nosotros a ponernos en comunicación si usted desea uno de estos a través de nuestras redes sociales. Con mucho gusto vamos a estar regalando unos que la doctora muy amablemente nos ha dejado para Guatemala. Doctora, hablemos un poquito de los casos que comentamos anteriormente también. Ya se habló con la especialista, la nutricionista, con Sandy, que nos habló un poquito, pero sé que también le quedaron algunos puntos que usted quisiera agregar. Yes, I would like to address the little boy who eats too much. Sí. I have seen a number of children like that, and there is clearly a genetic predisposition. We know that there is a high heritability for individuals to become obese, but I know also that one can change that. So there are children, like this mother described so well, who have a very big appetite. Sí. And how can you help the children not to eat excessively? And the mistake many parents make is that they try to curb the child's intake at mealtime. And then the children have access to food at other times. So as I mentioned before, for these children, it's really important that you allow them to eat 4 times a day: breakfast, lunch, mid-afternoon snack meal, and dinner, and nothing but water in between, so that they learn to eat only when they're hungry. These children have an innate difficulty with feeling when they're full. So the way you help them to experience fullness is that you give them a small portion. Okay. And you say, if you're still hungry, I give you a second portion, a small portion, and a third portion, and a fourth portion. When you do this, you slow down the speed with which the child eats, because these children tend to eat more rapidly. And so the signal to the brain doesn't get in time to signal satiety. Claro. So it's very helpful when the parents get into a mode of not putting all the food on the plate, but really give the child a small portion. And ask the child each time, are you still hungry? Or is your tummy getting full? So that the child can really stop and feel the fullness. Okay. The other helpful thing is children like snack foods and certain foods more. So I recommend, and they should eat vegetables. And vegetables are filling. So what parents can do with each portion, they add a little more vegetable. And so that the child can have another portion, but they need to first finish the first portion or the second portion. And this way, you also help these children to eat vegetables instead of getting all busy with snack foods. They should never restrict the child at mealtime in the amount the child wants to eat, because these children really have to learn what it means to be full. And I have been impressed. I had a morbidly obese 2-year-old. I mean, she was so obese she could barely walk. They thought she had a brain tumor. Wow. But it was all from eating excessively. And when I did the feeding guidelines with the parents, they implemented it, and within 2 weeks, this child was eating 1 and 2 portions. Wow. Y el otro caso, doctora, porque no tenemos mucho más tiempo, de la niña que no comía mucho, Yeah. que esa es otra gran historia, que los niños que no quieren comer y comen muy poquito. Yes, I think the child might have 2 issues. One, she might not have a big appetite. And the second, she's clearly selective. But the mother described that she gags with certain types of food. So this is an indication that the child has sensory food aversions, has strong sensory reaction to certain foods. And the mother should pay attention which kind of foods make her gag. And she should not offer those foods anymore, because it just gets the child more reluctant to eat. But she should offer her foods that the child
seems to be able to tolerate. And in order to help her to learn and be interested in eating other foods, modeling is the most powerful way. Parents should eat with their children. They should not make children eat the foods they eat, but wait until the child gets curious enough and wants to try it. Ok, ok. ¿Cuándo debemos preocuparnos los papás? Porque según lo que nos ha compartido, debemos relajarnos mucho más, tener muy claros cómo es que debemos alimentarnos, pero relajarnos mucho más, entendiendo que también les estamos enseñando a ellos a autorregularse, pero ¿cuándo deberíamos ya empezarnos a preocupar? ¿Cuando comen mucho o cuando no comen? If you feel your child is not gaining weight, I think that is something I would bring to the attention of the pediatrician so that the pediatrician can assess, is this child just meant to be smaller? Because genetic plays a big role. So some children are just meant to be taller and some are meant to be shorter. And it has to do with what kind of genes they got, or whether the child truly has a small appetite and the parents need some more advice in how to structure meal times. But it is amazing how by structuring meal times in the way I suggested, children who eat too little eat more, children who eat too much eat less. Increíble. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Siempre bienvenida a Guatemala. Un placer tenerla aquí. And thank you for inviting me. I enjoyed being here. Un placer, muchísimas gracias. Es la doctora Irene Chateau, que nos ha acompañado en Guatemala y que por supuesto también nos deja unos libritos y que a través de redes sociales estaremos dándolo. Vamos a hacer una pequeña pausa en lo que nos trasladamos al set de espectáculos porque hay algo más que queremos regalarle. Llegamos a la cena, ese momento que tenemos que comer definitivamente, tenemos que servir algo a nuestros hijos y a veces como mamás no sabemos qué ofrecerles, algo diferente. Tenemos un pan pita que lo partimos a la mitad, vamos a utilizar la mitad del pan pita para una pizza, es decir, medio pan por niño. Tenemos la mitad del pan pita que será la base para esta pizza. Lo ponemos en una bandeja de un horno, le agregamos salsa de tomate, este puré de tomate hecho en casa. Tenemos lista la pizzeta, la vamos a llevar al horno a 350 por no más de 5 minutos. Muy bien, la pizza está lista, la cena está lista para que nuestros hijos puedan venir a comer. Bueno, y estamos de este lado y me encuentro junto con Alfredo Maúl, quien ha desarrollado, bueno, diferentes programas que tienen que ver no solamente con la ecología, con el reciclaje, con el cuidado del medio ambiente, sino también con la alimentación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto estar aquí. El gusto siempre es mío. ¿Cómo aprendo contigo? Y eso me gusta. Así que hoy quisiera, Alfredo, que nos ayudaras a entender un poquito más de todo lo que hemos hablado hoy de la nutrición infantil. Sí. Y esto, por ejemplo, que te pedimos que nos ayudaras a entender un poquito más de los huertos en casa, sembrar en casa nuestra propia comida y eso. Claro, algo que hemos visto en nuestra experiencia trabajando con niños, particularmente algo que llamamos en la organización motivación ambiental. Es como tú puedes motivar a los niños, en este caso, a utilizar sus 5 sentidos en un proceso en el que se vuelve trascendental en su formación, pero también en su nutrición hemos descubierto. Cuando ellos pueden oler, pueden saborear, pueden sentir diferentes aromas, empieza a haber una percepción muchísimo más allegada a lo que van a consumir. Y eso luego lo llevamos a poder hacer diferentes actividades manuales en las que ellos puedan quizá sembrar un cebollín, sembrar una albahaca, una mora, y este proceso va a tener muchísimo más trascendencia en su consumo. A ellos les encanta hacer estas cosas, eso de meter las manos a la tierra y ensuciarse, les gusta por excelencia, pero qué bonito enseñarles también las diferencias, un cilantro, un perejil, una albahaca. Sin duda, que son desde luego elementos que pueden ayudar mucho a la nutrición, a la digestión, pero también cuando tú los involucras en el proceso de siembra vemos resultados fantásticos. Y empieza a haber otro tema muy importante que es en lo que yo me desenvuelvo más, que es en el tema ambiental. Cuando tú puedes controlar qué le llega a tu lechuga, a tu tomate, a tu brócoli, qué pesticidas, qué insecticidas pones o no pones, la nutrición se vuelve muchísimo mejor porque tú no estás alimentándote de cosas
que pueden ser toxinas en tu organismo. Y hay cosas muy simbólicas que hemos visto en nuestro trabajo por todo el país. Si tú encuentras un cebollín en el mercado que está atado con una hojita de este tipo, es posiblemente un cebollín que va a tener menos probabilidad de que le hayan puesto pesticidas o insecticidas en su proceso. Y resulta ser que este tipo de producto también es más económico. Y lo puedes encontrar en diferentes tipos de manzanas, por ejemplo, manzanas nacionales, manzanas importadas. Van a ser más baratas estas, con más valores nutricionales y con menos probabilidades de que tengan insecticidas y otros fungicidas dentro. Curiosamente, los alimentos, los frutos que crecen en árboles en Guatemala, en un país tropical como este, van a ser frutos que sean muchísimo más beneficiarios para nuestra nutrición que los que crecen en la tierra. Y hay muchísimos en Guatemala que podemos encontrar. Ah, qué interesante. Sí, a veces nos llevamos solo por la apariencia, ¿cierto? Por el color que tiene y la apariencia. ¿Cómo podemos hacer un huerto en casa? Esto está precioso. Y mira esto así como para sumarse a la ventana, con todo, ¿no? el cilantro saliendo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué necesitamos para hacer un huerto en casa? Pues esta es una práctica muy sencilla que hemos hecho en la oficina. Es una tarima, un pallet reusado, te cuesta unos 10, 20 quetzales y mucho. Y luego pones una mallita, algún plástico, un geotextil para que la tierra no pase y la humedad. Y luego puedes poner tierra y empezar a crecer cultivos de diferentes tipos. Puedes ir a un vivero y encontrar ya pequeños pilones de tomates, de chiles, pimientos, en realidad lo que uno quisiera. Y es una forma muy efectiva de poder crecer algunos productos en casa. ¿Qué cuidados debemos tener para poder crecerlos? Porque si hay bichitos, a veces no sabemos cómo cuidar bien en esos casos. Es muy sencillo, depende desde luego del cultivo. Hay algunos cultivos que son más difíciles de crecer que otros. ¿Qué es lo más fácil, Alfredo, como para empezar en casa? Para que primero nos enamoremos de esto y veamos que sí se puede. Sí, yo creo que los más sencillos, desde luego, son las hierbas culinarias y también los tomates. Son algunos que pueden crecer muy sencillamente y que son también muy riesgosos. Cuando tú los compras de un mercado y no sabes con qué tipo de agua los regaron y con qué tipo de insecticida los fumigaron. Las lechugas también son muy sencillas de crecer y también son productos bastante complejos si uno no sabe de dónde viene su procedencia. Y entonces, con un espacio, pueden ser en macetas, pueden ser incluso en llantas, donde tú puedas empezar estos huertos urbanos en tu casa, en tu balcón, en tu jardín, que sea una forma de involucrar a los niños para que ellos colaboren en el proceso de llevar los alimentos a su mesa. Para elegir una buena tierra, ¿o qué cuidados extra, además de regar, debemos tener? Por ejemplo, en esto que me encantó, yo daría un adorno así con diferentes alturas. Imagínense qué bonito se vería en su casa. Pero, por ejemplo, si tenemos algunas de estas botellitas de jugos, de lo que sea, les abrimos un hoyito así. Vea usted que tiene hoyitos abajo también, importante para que drene, para que no se acumule la humedad y que las raíces puedan estar en mejor espacio. ¿Qué más deberíamos saber? Pues una tierra, a veces podemos poner una arena abajo con el primer estrato para que la humedad libere un poco más, pero puedes comprar todo esto en un vivero, o sea, no es algo que tú tienes que tener en casa. En un vivero te pueden ayudar con los piloncitos, con la tierra, incluso con algunos agentes que puedan ayudar a que crezcan mejor las plantas. Pero no es nada tan complejo como buscar el sol, estar regando cada 2 o 3 días, dependiendo de la especie de la planta, y estarles aportando amor a las plantas, porque eso es muchísimo lo que a veces les hace falta cuando tú las compras de un proceso industrial. Son industriales, no tienen el sabor y el amor que le pudo meter alguien en su casa durante el proceso de crecimiento. Claro, y me encantó lo que decías, de cómo los chicos se empiezan incluso a enamorar y quieren probar lo que ellos mismos sembraron y cosechar obviamente lo que ellos sembraron y estar cuidando cómo va y cómo va creciendo. Y estas solo son algunas ideas. Tú puedes meterte a internet y encontrar cientos de ideas de cómo esto se puede aplicar, y no solo en hogares, en ciudades de Guatemala, sino en el área rural, en algunos distintos contextos, porque quisiéramos llevar este tipo de mensaje a viviendas de todo tipo en el país, donde se vean los beneficios colectivos de una nación con más bienestar y con más alimentación, con más salud. Genial, genial. ¿Alguna recomendación extra sobre la nutrición, sobre el cuidado de las plantas de nuestro huerto? Ojalá y nos animemos. Yo voy a intentarlo, a ver cómo me va. Yo te lo prometo, te lo prometo. Bueno, quizá regresando un poco a este tema, al consumo responsable, vemos cosas como estas en los mercados que son sin duda producidas en Guatemala, donde tu consumo va a tener un aporte directo a la economía del país, y puedes comprar unos ajitos que vienen en una redecita que quizá vienen de la China. Y entonces nuestro argumento en la organización es cómo podemos mejorar la economía del país consumiendo productos locales que van a tener más bienestar en la nutrición y también en la canasta básica de los guatemaltecos. Entonces, ver cosas muy sencillas, utilizar agua de una forma moderada también en la época de verano,
y tratar de ser creativos. Yo creo que eso es un poco el mensaje para cerrar este Excelente. programa. Me encantó, de verdad, desde Gracias. nuestro huerto casero. Gracias, Hugo, de verdad, Gracias. Hugo, ya te cambié el nombre. Alfredo Maul, Gracias. perdón, No, tengas la pena. familia se cuela por ahí. Te agradezco muchísimo por el trabajo que haces Gracias, y por hoy Tuti. enseñarnos un poquitito y dejarnos la espinita. Ojalá de que si queremos que nuestros chicos, que nosotros en familia estemos mejor nutridos, pues también tenemos que involucrarnos en esto. Es una actividad muy educativa también, pero sobre todo beneficiosa para todos nosotros. Gracias, Sí, gracias. bendiciones y a usted ojalá le haya gustado mucho nuestro programa, ojalá haya aprendido mucho. Será hasta la próxima, a la misma hora aquí en Guatevisión. Guatevisión presentó. Guatevisión.